¿Cómo están, grupo? Esta vez vamos a hablar sobre la planeación del diagnóstico. Y para empezar vamos a refrescarnos un poco la memoria en referencia a los puntos más importantes del tema anterior. ¿Qué es diagnóstico? Diagnóstico es una técnica de análisis que nos ayuda a definir la situación actual de la organización. Esta se puede aplicar en las áreas funcionales de una organización, es decir, parcialmente o integralmente, en toda la empresa. ¿Qué tipos de diagnósticos existen? Podemos dividirlos en dos grandes grupos. El primero, el diagnóstico de diseño de la estrategia, que va a abarcar su implementación y la forma de implementación de la estrategia genérica, pero además la evaluación de las estrategias funcionales. ¿En qué medida aportan a la estrategia genérica? Segundo, el diagnóstico de áreas funcionales, que abarca solo los asuntos referidos a una parte de la organización. Cuando hablamos de áreas funcionales, recordemos que estamos hablando de las 4 áreas principales de la administración: recursos humanos, producción, finanzas y mercado. Vayamos entrando un poco en materia y definamos cuál es el proceso del diagnóstico. Este se divide en 3 grandes etapas. La primera, la formulación del plan del diagnóstico. La segunda, el trabajo de campo o ejecución del diagnóstico. Y la tercera, la formulación de los resultados del diagnóstico. Esta vez, esta clase tiene el objetivo de analizar y de establecer todos los factores que se refieren a la primera etapa, a la formulación del plan del diagnóstico. Para ello se deben cumplir una serie de requisitos, y la primera se refiere a la recopilación de la información, es decir, verificar si la información descrita por la organización solicitante es completa, constatar que ésta se refiera a los asuntos que atañen al diagnóstico, es decir, que sea información que tenga que ver con el área que vamos a diagnosticar. Si nos están pidiendo un diagnóstico de planificación estratégica y de su diseño, deberemos requerir información que hable sobre esta temática. Por último, se tiene que constatar que la información sea veraz y fidedigna. Un siguiente paso nos lleva al análisis preliminar de la información y a la valoración de la misma. Para ello se deben analizar los resultados más recientes, es decir, los objetivos, las finanzas, el clima organizacional en caso de que nos estén pidiendo un diagnóstico de recursos humanos, los niveles de motivación, etc. Se debe también conocer las estrategias y políticas aplicadas en la organización, los recursos que generan, las habilidades y las capacidades con las que ésta cuenta. Se debe analizar los planes, la estructura organizacional, las áreas funcionales con sus fortalezas y con sus debilidades. Además, se debe tomar en cuenta los sistemas de información que se hubieran utilizado. Un tercer paso importante es la inspección de las instalaciones de la empresa. Es importante que el equipo de trabajo visite las instalaciones de la organización para aclarar las dudas que pudieran surgir en el periodo de análisis de la información. Ahora bien, si nos ponemos a preparar un memorándum de planeación del diagnóstico, este mínimamente debe contener 6 puntos importantes. El primero es el objetivo, el cual en su generalidad responde al requerimiento de nuestro cliente. Por ejemplo, si nos piden un diagnóstico del área funcional de mercado, nuestro objetivo deberá estar enfocado a aquello. Un punto muy importante también es el alcance del diagnóstico. Este se refiere a los aspectos que cubrirá el diagnóstico mismo en cuanto al tiempo, al espacio, a los documentos, a las áreas de la organización y operaciones que serán analizados, revisados, comprobados y verificados como parte del diagnóstico. Su propósito es definir los límites de trabajo a realizar,
acerca de los cuales el especialista en diagnóstico es responsable. Como un tercer punto tenemos la naturaleza. La naturaleza del diagnóstico es la elección de la herramienta con la cual se va a satisfacer la demanda de nuestro cliente. Puede ocurrir que el conjunto de objetivos del diagnóstico se satisfaga solo con una herramienta, es decir, se refiere a una especialidad o campo del conocimiento, o se refiera a varias especialidades o campos del conocimiento o a una combinación de herramientas. Una parte vital del memorándum de planeación son los programas de trabajo. El programa de trabajo es probablemente una de las partes más importantes de este documento, porque en él se describen los procedimientos que se ejecutarán en la etapa de trabajo y los objetivos que se van a alcanzar con su ejecución. Es muy importante también que se establezca el cronograma y fechas de mayor importancia, además del cuadro de costos. Un programa de trabajo contiene mínimamente 4 columnas. El primero es el número del procedimiento. Generalmente los procedimientos que se van a establecer son enumerados. La numeración sirve para mantener el control de su consecutiva ejecución. Recordemos que un procedimiento es un conjunto de operaciones para cumplir con una parte del programa de trabajo y consiste en el detalle de las acciones que se van a realizar para ejecutar esta parte. La segunda columna nos habla del detalle o del procedimiento mismo. Esta columna describe con diferente grado de detalle el procedimiento que se seguirá por el equipo de trabajo. La tercera columna es el archivo. En esta parte se ponen los números de página o índices que contienen los procedimientos desarrollados. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver que este programa de trabajo nos habla del plan maestro de producción. Un primer paso es solicitar el plan maestro de producción y los programas de producción de las gestiones 2007, 2008 y 2009. Este primer procedimiento nos va a generar un papel de trabajo. Ese papel de trabajo se presentará en anexos y se archivará debidamente en una carpeta extra. El número de ese archivo debe ir en esta columna para que toda la información quede cruzada y debidamente documentada. Por último tenemos la columna de observaciones o de comentarios, que también es una sección importante, pues en esta se deben incluir las observaciones resultantes del control de calidad realizado por el responsable del equipo, quien verificará el cumplimiento adecuado de cada procedimiento del programa asignado para su ejecución. Ahora bien, nos vamos a poner a trabajar. Deben formar grupos de 4 personas, elaborar un memorándum de planeación del diagnóstico sobre la base del caso que se entregó al principio de la clase. Para cualquier consulta estoy a su disposición, y si alguien quiere expandir su conocimiento puede revisar la bibliografía extra que se encuentra en biblioteca, el libro Diagnóstico Empresarial del Magíster Óscar Montalvo.